Sí, Señor Jesús, en esta hora, Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Queremos, Señor, tu bendición en nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos ser saciados, cambiados por ti, Señor. Y ayúdanos a entenderte, Señor Dios, y a ver tu gloria en medio de nuestras vidas, Señor. Oramos en esta hora y creemos en tu presencia, Señor, que se hace real en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. ¿Estás ahí? Versículo 13. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de que se haga su voluntad en mi familia, en mis hijos. Continuamos con esa parte porque es muy importante entender que la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nosotros y en nuestra familia. Amén. Y la Biblia dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora, es muy importante entender esta mañana que cuando tú y yo hablamos de que Dios haga la voluntad de nuestros hijos, es porque tenemos un peso terrible o grande, para que me entiendas, en que Dios transforme la vida de nuestros hijos, ¿no? Y cuando Jesús querían traer los padres a presentar a la vida de Jesús, y estos hombres, los discípulos, dijeron: no. Yo te puedo decir algo, nuestra vida está empezando a cambiar si nosotros empezamos a trabajar en nuestros hijos. Aunque nuestros hijos sean jóvenes, aunque nuestros hijos sean más pequeños, tu trabajo, mi trabajo es que se haga la voluntad en nuestros hijos. Amén. El libro de Amós capítulo 2 nos enseña la Biblia, y este pasaje lo hemos hablado muchas veces. Y cuando hablamos lo que Dios había dicho antiguamente para los hijos, es muy impresionante entender esta palabra. Dice el libro de Amós capítulo 2, dice: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fueran nazarios. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazarios, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Que fueran profetas y que fueran nazarios. Ahora, la importancia de invertir en nuestros hijos es que tú y yo tenemos que pasar tiempo en enseñanza y poder que ellos se conecten con Dios. Porque déjame decirte que el corazón de un niño es fácilmente robado. Por eso que Satanás ha utilizado, y ahorita que viene ya Halloween y todo eso, lo del mes de octubre, y te vas a dar cuenta que Satanás siempre trabaja con los niños. ¿Te acuerdas que en años pasados, como en esa temporada salió la película de Coco? Y los niños estaban fascinados con cada película, y Disney trata de poder abarcar a nuestros hijos de tal manera que robe la atención de tus hijos. Yo me doy cuenta cuando nuestros hijos en el internet están distraídos, y yo les pregunto a los pequeños: ¿qué estás viendo? Y me dicen cada serie, cada programa, cada juego, cada video. Y digo: ¿de qué se trata? Me dice: esto así, así, así. Yo dije: me doy cuenta cómo ellos en un momento es robada su atención, y nosotros como padres estamos distraídos pensando que nuestros hijos están bien. Y déjame decirte que no. El trabajo de que se haga su voluntad en la vida de nuestros hijos es poder meterlos al mandato de Dios. Quiero hablarte de dos historias. Una está en el libro de Jueces, capítulo 13. ¿Ya estás ahí? Dice la Biblia que había un hombre llamado, un padre de familia llamado Manoa, en el versículo 2. Pero su mujer era estéril. Y dice que apareció un ángel a Manoa
y le dijo: ¿sabes qué? Tu mujer va a concebir. Pareció un ángel a su mujer, y dice que le dijo el ángel que iba a concebir un hijo, ¿no? Dice: ahora pues este niño, versículo 4, no beberá vino ni sidras ni comerá cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será... ¿Te das cuenta esa palabra que se volvió a repetir, lo que hablamos en el libro de Amós? Nazario. ¿Qué es la palabra nazario? La palabra nazario habla de consagrados, habla de apartados, habla de hijos escogidos para el servicio de Dios. Entonces dice: este hijo va a ser consagrado, va a ser apartado, dice, para Dios de su nacimiento, y tiene un propósito. Por eso es que te hablaba yo de que los hijos hagan la voluntad de Dios. El propósito de Sansón era salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ahora yo te pregunto: ¿sabes cuál es el propósito de tu hijo? ¿Sabes cuál es el propósito de tu hija? Porque de ahí define y determina que tienen un propósito nuestros hijos. Y le dijo el ángel: este hijo que va a nacer tiene un propósito. Es lo mismo que cuando fue Juan el Bautista con su madre Elizabeth. Dice que su hijo iba a tener un propósito. Es lo mismo cuando Jesús nació y le dijo a María: tu hijo, hablando de Jesús, iba a salvar el mundo. Cada uno de nuestros hijos tienen un propósito. Cada uno de nuestros hijos tiene una voluntad de Dios que se tiene que cumplir en esto. No, el Salmo 139 dice que están escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar alguna de ellas. Quiere decir que todos nuestros hijos tienen un propósito. El problema es que como nosotros como padres no sabemos el propósito. Y como no sabemos el propósito para nuestros hijos o la voluntad para nuestros hijos, entonces pensamos que podemos escoger nosotros un propósito diferente al de Dios. Y decimos: quiero que mi hijo sea doctor, sea ingeniero. Digo, y no está mal el trabajo en la vida. El problema es que tiene un propósito espiritual. Te lo vuelvo a repetir: no está mal el trabajo en la vida, en este mundo, pero el propósito espiritual es muy importante. Porque el propósito de Dios, que tiene que sembrarse en el corazón, le va a definir su eternidad. Lo vuelvo a repetir: porque el propósito que Dios tiene en su vida le va a definir su eternidad. O pasa a la eternidad con Dios, o pasa a la eternidad en el infierno. Pastor, pero tiene carrera, tiene licenciatura, tiene carro, tiene casa y no tiene eternidad. Y es muy importante definir la eternidad para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de eso se trata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se trata dónde está pasando la eternidad. Ahora, si te lo acerco más, la eternidad, te lo acerco hoy en día, porque dijo Jesús: venga tu reino. Y venga tu reino es que Él estaba presente. Si te acerco más la eternidad a lo que estás viviendo hoy, digo, ¿dónde está viviendo o dónde están viviendo nuestros hijos hoy en la eternidad? Si yo te hiciera la pregunta: si hoy tu hijo se muriera y mi hijo se muriera, ¿dónde pasaría la eternidad? Hoy. Y eso define la eternidad. De lo que están haciendo hoy define la eternidad. Pastor, es que algún día se va a convertir, pero ¿qué estoy haciendo hoy para que ese día llegue? Es que un día va a cambiar. ¿Qué estoy haciendo hoy para que su vida cambie? Porque hágase su voluntad en la vida de mis hijos. Es que estoy orando y es que estoy metiéndolo y es que le estoy enseñando. Por eso Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás, las repetirás a tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. O sea, es muy importante que nuestros hijos estén afianzados en la palabra, porque su eternidad está entre la vida eterna y la muerte eterna. Y es un trabajo de nosotros como padres enseñarles que la eternidad está definida en un segundo. Si hoy nuestros hijos mueren, es una carga, es una preocupación. Es bien difícil que un padre entierre a los hijos, pero en esta pandemia padres están enterrando a los hijos. La pregunta es: ¿dónde está la eternidad de los hijos? Y la Biblia te enseña
que los hijos venían a Jesús, Jesús los recibía y Jesús oraba por ellos, porque sabía que decía: y de tales es el reino de los cielos. Si estos niños entran al conocimiento de Dios, entran a la eternidad con Dios, porque su chip, su mente, su corazón se conectan al cielo. Entonces mi trabajo como padre es hacer que nuestros hijos se encuentren con Dios para que su eternidad cambie. Entonces tomó Dios a su esposa y le dijo, fíjate el versículo 8: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón que Dios enviaste vuelva ahora a venir a vosotros. Dice, y nos enseñe, fíjate esa palabra, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido, dice, Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió pronto a avisarle a su marido, diciendo: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí al otro día. Y se levantó Manoah y siguió a la mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, dice: la mujer, dice, se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. ¿Qué le dijo? Que su hijo fuese nazario. Y tú te sabes la historia de Sansón, cómo él se metió con la prostituta y cómo él pecó y terminó perdiendo su santidad en las manos de Dalila. O sea, te adelanto la historia de Sansón. Fue un gran hombre con grande fuerza, peleó y hizo grandes hazañas, pero al final de sus días pareciera ser que el diablo estaba acechando su vida, como la vida de nuestros hijos, como nuestra propia vida, y se vuelve a repetir la historia. Entonces necesitamos aprender que estamos determinados a ser utilizados por Dios, pero necesitamos desde nuestra niñez ser sembrado la palabra. Ahora, el pasaje de Lucas capítulo 5 nos muestra a Jesús desde pequeño, como dice la Biblia que fue enseñado. Aunque quería hacer su voluntad propia, dice la Biblia que él se sometió a la autoridad de sus padres. Entonces nos dice la Biblia, acompáñame en Lucas capítulo 2, voy a leer ahí, no es capítulo 5, es capítulo 2. Capítulo 2, dice la Biblia del versículo 46: y aconteció que 3 días después que iban de las fiestas, dice que hallaron a Jesús, dice que estaba ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Dice el versículo 42 o 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo ¿cuántos años? 12 años. Hay un rey llamado Josías que empezó a reinar muy pequeño. O sea, te vas a dar cuenta que en la historia de la Biblia te vas a encontrar con niños enseñados, empujados por los padres o empujados por sacerdotes al servicio de Dios. Pero vamos a poner a Jesús como ejemplo. Jesús desde los 12 años ya discutía la ley. ¿Qué pasó de los 12 a los 6 años? ¿Qué hicieron sus padres de los 12 a los 6 años, o de los 6 años a los 12? Le empezaron a inyectar la palabra o la ley de Dios o el Pentateuco, de tal manera que cuando él se presentó contra con estos hombres, dice que él discutía y él hablaba, dice que él hablaba con los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y se maravillaban de la inteligencia que tenía. No hacía milagros. Era un hijo común, normal. El problema es que habían sus padres sembrado la palabra de Dios en ellos.
Nuestro trabajo, padres, es poder sembrar la palabra en nuestros hijos, orar por nuestros hijos, que se cumpla la voluntad. Ahora, pastor, mi hijo no conoce de Dios, mi hijo ya está muy grande. Nuestro trabajo es orar por nuestros hijos, de tal manera que podamos meterlos al reino de Dios. Porque el carcelero de Filipo, que no era convertido, que su familia no era convertida, le dijo al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Entonces tú logras ver que un padre se mete con todo y los hijos vienen atrás con todo. ¿Me entiendes? El trabajo de nosotros como padres es meternos para que se haga la voluntad en la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando tú y yo empezamos a trabajar en la vida de nuestros hijos, entonces empezamos a entender que estamos sembrando en buena tierra. Ahora, el versículo 48 dice así. Versículo 48: cuando le vinieron, se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estáis? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría en la palabra, en estatura, en gracia para con Dios. De los 12 a los 30, tú logras ver a Jesús creciendo en sabiduría, creciendo en la palabra, creciendo en estatura, y Dios estaba con él. Necesitamos aprender a sembrar nuestra vida en Dios, nuestros buenos años en Dios, nuestro buen tiempo en Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Es juntar nuestra familia, orar con nuestra familia y decirle: Señor, ven a nuestra casa, ven a nuestros hijos, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Necesitamos preparar tiempo y sembrar tiempo en ellos para que la palabra de Dios se siembre en sus vidas. Si la palabra no se siembra en sus vidas, no van a dar grandes frutos de Dios. La palabra tiene que ser sembrada en el corazón de nuestros hijos. Amén. Ahora, un pasaje nos muestra la Biblia en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, relacionado, paralelo a la vida de Jesús. Vemos un hombre llamado David, un niño llamado David, y nos dice la Biblia que este fue escogido. Dice versículo 19, capítulo 1 de Samuel 16, dice 19, dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíanos a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado con pan y una vasija de vino y un cabrito, le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y vinieron a David a Saúl, y estuvo delante de él y le amó mucho y lo hizo paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Yo logré entender algo, que nuestros hijos nacieron en una característica importante. Nuestros hijos nacieron para ser hombres de adoración. ¿Te acuerdas la semana pasada que te dije que Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, que fuimos, que la voluntad de Dios es que le adoremos? Pues la vida de nuestros hijos tiene la misma característica. Nuestros hijos tienen que aprender adoración, porque a través de la adoración el enemigo huye. Dije que a través de la adoración el enemigo huye. Entonces, cuando tú y yo empezamos a adorar al Señor y tomamos nuestros hijos, entonces ellos van a aprender qué tan importante es la adoración. Yo recuerdo que mis hijos iban creciendo y mis hijos se distraían muy fácilmente por otras cosas. Entonces yo recuerdo mucho la importancia, lo que dice el Salmo 8 acerca del poder de la adoración. Y yo recuerdo que yo dije: Señor, yo tengo que aprender a hacer algo con mis hijos. Están creciendo, parece que se me están saliendo del huacal. Y dije: Señor, ¿qué voy a hacer?
Y me acordé lo que dice el Salmo 8, versículo 2, dice que de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces yo me acordé de este pasaje y entonces empezamos a nuestros hijos a hacer coreografías, a ponerles cantos, y le dije, vas a poder aprenderte este canto. Y le dije, man, tú vas a aprender. No, papá, yo no puedo, yo me da pena. Y tú sabes que los niños, híjoles, te ponen muchos pretextos, pero yo los empujaba. Qué cosa tan difícil es educar a los hijos. Ahora imagínate cuando un padre está ausente. Es mucho más difícil a una madre educar a los hijos. Y yo me recuerdo que pudimos con mi esposa poder trabajar con ellos, y algo que yo me gustó mucho de esta parte de David es que meterlos a la adoración es lo más importante. Meterlos a la adoración es lo más importante, porque si tú ves un hombre conforme al corazón de Dios, vas a caer en la vida de David. David, un hombre conforme. Óyete, pero ¿cómo vas a poder jalarlos cuando tú pones música de adoración en tu casa? Yo recuerdo que estaban pequeños y ponía yo cantos en mi casa. Y agarraba yo a mi hijo y lo ponía yo y lo cargaba yo y así. Y íbamos a la iglesia. Y todavía cuando íbamos a Filadelfia en los domingos, pasaba mi hijo adelante y lo lanzaba y lo echaba hacia arriba, alabando a Dios. Yo recuerdo muy bien eso. Por eso es que cuando hoy venimos a la iglesia y yo veo los chamacos correr, los hijos correr de ustedes, yo dije, Señor, me gustaría ver hijos quebrantados a través de la adoración, gozosos todo el tiempo, y cuando estén creciendo su corazón esté de la misma manera de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración hace callar al enemigo y hace huir a todo vengativo de nuestras vidas. Por eso es que cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba de él. ¿Por qué? Porque la adoración traía la presencia de Dios. La adoración trae la bendición de Dios. ¿Te acuerdas de la casa de Obed-edom con sus 62 hijos que tenía? Él adoraba y la bendición venía. David adoraba y el espíritu huía. Yo quiero que te puedas proponer un tiempo para adorar a Dios. Un tiempo para adorar a Dios. Que puedas estar ahí, escuchar adoración y cantarle a Dios. A veces que decimos, ay, me gusta ir a la reunión el domingo porque se pone bueno, sí, pero haz que esa adoración vaya a tu casa y sea muy importante, porque venga tu reino, hágase tu voluntad. Es que la adoración empieza desde casa. Es que mis hijos, pastor, no están quietos. ¿No será porque no les he enseñado la importancia que es Dios? Es que mis hijos están jugando, son pequeños. No, aunque sean pequeños, ya te enseñé que Jesús tenía 12 años y ya sabía la ley. Ya te enseñé que David estaba muy pequeño y tocaba el arpa. Entonces es muy importante que nuestros hijos, estando en la casa de Dios, dicen, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Vamos a jugar? No, vamos a la iglesia a adorar a Dios y escuchar la palabra. Lo que se practica en casa, se practica en la iglesia. Lo que se practica en casa, si mis hijos no ponen atención, es porque en la casa no ponemos atención a la palabra. Es que la adoración, pastor, es que mis hijos son bien así. No. Yo tengo que mover a mis hijos a la adoración. Si la música del mundo los va a mover para zarandearlos, mejor yo los tomo y los llevo a la presencia de Dios y que se encuentren con Dios y que sepan que la adoración tiene poder para echar fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra adoración es poderosa.
Entonces llevas tu música, llevas tu adoración y haces que el lugar de tu casa se vuelva un lugar de la presencia del Señor. Y eso hace la diferencia. Cuando viene la presencia de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, entonces puedes congregar a tus hijos y puedes ser una bendición. Joel capítulo 2 versículo 16 dice la Biblia: reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Congrega, junta a todos los más pequeños y los más grandes y alaben a Dios, clamen, oren, busquen a Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás en Nínive? Cuando Nínive era una población de 120,000 gentes, y nos dice la Biblia que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, el rey o el gobernante mandó a que toda la nación, hasta los animales, ayunaran. Mira qué poder tiene cuando un padre o una madre está al frente de su familia. Este no era el padre, era el gobernador en los tiempos de Nínive. Y este hombre hizo que todo el pueblo se volviera a Dios en arrepentimiento. ¿Cuánto más tú y yo en esta hora podemos decir: Señor, haznos volver a ti delante de tu presencia? Amén. Cuando le pedimos al Señor: Dios, haznos volver, es porque queremos apartarnos de nuestro camino. Y dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás capítulo 3 versículo 7. Y él dice que el rey de Nínive hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Dice: sino cúranles de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizá, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y el versículo 5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se volvieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que se haga la voluntad de Dios? Volvernos a Dios. Escúchame bien: si un rey de una nación llamado Nínive proclamó ayuno y toda la gente obedeció, ¿cuánto más un padre de familia tiene el poder y la potestad para hacer volver su familia a Dios? En oración, en ayuno, en adoración. Señor, que mi familia vuelva a ti. Empieza por la mesa. Si tus hijos comen a la mesa, desde la mesa enséñales a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. A ver, Juanito, Perenganito, ponte a dar gracias a Dios. Pero es que no sé orar. Empiézale. Porque esta mesa es sagrada. Aquí comemos todos y aquí se le da gracias a Dios. Y después continúa con las mañanas, y después continúa con las noches, y acércalos, y vamos a leer la palabra de Dios, y vamos a poder escuchar a Dios. Después pon música de adoración y vengan a escuchar esta adoración. Cuán grande es Él. ¿Te acuerdas ese canto? Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es.
ese canto produce en nuestros hijos que se conecten con su creador. Nuestros hijos están extraviados, no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, pero cuando tú lo sientas y pones adoración, eso, su alma empieza a avivarse, algo dentro de ellos se empieza a quebrar, algo se empieza a revolotear, o sale la rebeldía, o sale el enojo, o sale el fastidio, sale algo, o sale un quebrantamiento. Te vas a dar cuenta cuando tú pones adoración y sus vidas dicen: me quiero ir, no me gusta esto. Apaga tu música. Y vas a identificar que estás peleando con uno que no es tu hijo. Por eso es cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu se iba. La adoración produce una libertad. Y día tras día, mientras pones adoración y tienes a tu hijo, te vas a ver cómo el espíritu se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Dios estás haciendo el centro de tu casa. O se va al diablo o se queda en tu casa. Mete adoración y empieza a orar y empieza a adorar con tus hijos. Ahí los tienes. Van a venir, pastores, es que ya se fueron. Van a venir en la noche a dormir. Si mutea a los demás, no se te va a viciar, hijo. Van a venir. Y si van a venir, vuelve a hacer lo mismo en la noche. Vamos a adorar en la noche. Y vuelves a reunirlos en la noche, y entonces vas a ver la diferencia. Otra vez mi padre quiere que escuche. Otra vez. Preferible que se conviertan a que un día yo los entierre y digan: ¿por qué nunca hice nada con mis hijos? Yo veo mucha gente en el funeral chillando: ay, mis hijos, ¿dónde se fue, pastor? ¿Dónde invertiste tiempo? Pastor, ¿para dónde se fue mi hijo? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Dónde invertiste tiempo? Yo te pregunto, ¿inviertes tiempo en tus hijos? ¿Inviertes tiempo en ti para que digas dónde va a ir? Si tú inviertes tiempo en la eternidad, vas a estar en la eternidad con Dios. Pero si no inviertes tiempo, dime dónde vas a estar. Entonces, para eso se trata la adoración, para eso se trata buscar a Dios, para que cuando Él te encuentre conectado con el cielo. Y eso va a hacer que tu vida se quebrante, tus hijos se quebranten. ¿Por qué? Porque estás haciendo de tu mesa una mesa de Dios y no una mesa de ídolos. Una mesa de ídolos. Fue a la iglesia de Corintios y ellos le encantaban convivir con la gente, convivir con las fiestas, ir al mundo, compartir todo lo ídolo. Y fíjate, versículo capítulo 1 de Corintios capítulo 10. Mirad, versículo 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios y son partícipes del altar. No digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Te acuerdas de la fiesta del pueblo? Ay, todos, tú logras ver toda la familia ahí va. Papá, súbeme al carrito, súbeme acá, y el pan, y el mole, y la fiesta, y la tomeré, todo, nuestros hijos nos ven todos, desde que llegamos hasta la fiesta, hasta que nos regresamos a la casa arrastrándonos.
¿Y te acuerdas de eso? Viene el papá todo ahí revolcado, 4 o 5 de la mañana, y los hijos desvelados porque se fueron a la fiesta. Porque y ahora que vienes a Cristo, no te puedes desvelar con tus hijos adorando a Dios. Yo quiero que peses tu vida. En el mundo dabas el extra y te emborrachabas hasta por allá. Hoy cuando vienes a Cristo no das el extra, ni siquiera adoramos a Dios. Pastor, es que tienes que pasar tiempo en adoración con Dios. Que tu altar no tiene que ser un altar de demonios, sino un altar de adoración. Tienes que ofrecerte a Dios, tienes que darte a Dios y tienes que sacrificar a Dios tu tiempo. Tu tiempo a Dios. ¿Me ayuda, Ludín, por favor? Tu tiempo a Dios. Mientras más ofrezcas tiempo a Dios, entonces vas a ser un hombre más sensible a Él. Más sensible a Él. Cuando somos sensibles a su presencia, entonces nuestro corazón, nuestra alma va a poder conocerle más. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, la voluntad de Dios es que tú instruyamos, o yo como padre instruya a mis hijos. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Proverbios 4 versículo 1 y versículo 2 dice así: hoy dijo la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque doy buena enseñanza y no desamparéis mi ley. Termino con la historia de Timoteo. La Biblia habla de un joven llamado Timoteo, que dice 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras. Pero fíjate, tiene algo importante en la historia de Timoteo. Su madre era judía, pero su padre era griego. Se dice en la historia que tal vez su padre murió, pero su padre tal vez no era creyente. Pero su madre Eunice y su abuela Loida lo habían criado en la palabra de Dios. Habían invertido tiempo en la palabra. Tú logras leer a Timoteo y está en la Biblia, en tu Biblia está la carta del apóstol Pablo a 1 de Timoteo y a 2 de Timoteo. Yo te recomiendo que tú puedas leer las dos cartas. Pastor, ¿qué se le aconseja a un padre espiritual? No era su padre te dijo que era un griego y parece ser que murió y solamente quedó con su madre y su abuela. Pero cuando llegó el apóstol Pablo en el primer viaje misionero, parece ser que su madre se convirtió al cristianismo. Y en el segundo viaje misionero se encontró con ese Timoteo, joven, pero amando a Dios con pasión. Y dice la Biblia que tomó Pablo a Timoteo para ser su discípulo. Pastor, yo no tengo padre. Eres un candidato para ser un discípulo. ¿Qué tengo que hacer? Meterme en la palabra de Dios, conocer a Dios. La Biblia nos enseña que este Timoteo amaba tanto a Dios. Y dice: nadie tenga en poco tu juventud. Antes sé ejemplo. Antes bien sé ejemplo. Yo tengo que tratar de que mi vida sea un ejemplo para los demás. Como hijos, como padres, tenemos que tratar de ser ejemplo
a los demás en adoración, en la palabra. Yo me gustaría que oremos por nuestros hijos. Tal vez tus hijos no están aquí, tal vez tus hijos están grandes, pero es importante entender que ellos necesitan de la misericordia de Dios. Pastor, tengo que invertir. Yo pensaba que cuando mis hijos tenían 12, 15 años, yo dije, ya terminé de enseñar a mis hijos. No se portaban tan bien, se sentaban, ya se sabían los cantos, no eran bien obedientes. Yo dije, no, ya, hijos. Me saqué un 10 como papá. Pero entraron a los 17, a los 18. Yo dije, Señor, ¿dónde me equivoqué? Y hoy puedo entender que todo el tiempo como padres enseñamos. Todo el tiempo. Yo dije, como dice la palabra de Dios, voy a forzarlos a entrar. Y órale, papá, es que no lo sé hacer. Órale, te empujo, órale. Te voy a contar un testimonio mío, con eso termino. Desde pequeño a mí me gustaba mucho la música. Mi sueño era tocar un teclado. Y mi padre me compró un tecladito así como esos de juguete por acá. Y dice, échale ganas. Y pues no más no se dio. Y a mi hermano Dios le dio la oportunidad de poder estudiar música. Y por alrededor de 30 años no pude tocar un teclado. Y cuando cumplí 30 años dije, Señor, yo quiero tocar. Ya estaba casado. Dije, voy a hacer algo que lo que está aquí adentro lo voy a hacer. Y empecé a comprarme un teclado y le decimos hoy el pinosaurio porque está bien grandote. Hasta mi hija todavía lo tiene. Y empecé a tocar a Dios. Y cuando yo empecé a tocar, me acordé cuando era yo pequeño. Y cuando empecé a tocar, yo dije, Señor, qué grande gozo es tocar y saber que para lo que naciste lo estás viviendo. Hoy yo veo a mi hijo, a mi hija tocar, a mi hijo también. Yo dije, Señor, que se sigan reproduciendo más adoradores. He experimentado un poder a través de la adoración como no tienes idea. Hemos llorado. Yo recuerdo cuando estaba con mis hijos pequeños, hemos chillado ahí en la sala adorando a Dios. Ahora los veo a través del Zoom compartiendo la palabra y dije, Señor, ahí vamos. Nos falta todavía. Ahí vamos. ¿Saben quién tiene que estar ahí? Tus hijos. Metidos con Dios en el altar, postrado a Dios, tus hijos. Tus hijos. Cuánto el cielo reclama la vida de nuestros hijos. Tus hijos tienen que estar adorando a Dios. Mételos, jálalos, invierte en ellos. No solamente les des carrera, invierte en la eternidad en la vida de tus hijos. Invierte en la eternidad en la vida de tus hijos. A los que ellos se encuentren con Dios, chilla con ellos. Papá, yo no sé orar, vente. Yo tampoco no sé mucho, pero vente, vamos a orar juntos. Jálatelos, pon adoración, adora con ellos. Dios va a venir a tu casa si pones un tiempo para el Señor, si dispones un tiempo para el Señor. Es que vimos una película, pastor. Invierte más tiempo en Dios. El Dios pasando el tiempo, Dios te va a gratificar, te va a bendecir, porque tus hijos van a ser el modelo y el diseño y el propósito que Dios había planeado desde que nacieron. Y ahí
Invierte en ellos, está con ellos, canta con ellos, grita con ellos, regocígate con ellos, disfrútalos en la presencia del Señor. Haz que ellos chillen. Cuando tú logras ver que tus hijos están quebrados, tú dices: Señor, tócalos más, llénalos más de tu presencia, Señor. Que no se aparten del camino, que el diablo no me robe la vida de mis hijos, sino que estén cercados conmigo. Un salmo completamente se dedica a la bendición de una familia. El Salmo 128, todo el Salmo 128 habla de una familia. Pastor, yo no tengo familia. No tengo padre, no tengo madre, no tengo abuela, no tengo nada. Yo tengo el gusto de mentorear a hijos que no son míos, que no tienen papá, pero los amo mucho. Unos sí tienen papá, unos no tienen papá. Unos no tienen papá, no tienen mamá. Y tengo el gusto de mentorearlos. Y los jalo y le digo: ¿qué tiempo tienes libre? No, pues tengo que el sábado, que el miércoles, que el jueves. Digo: vente. Trabajamos y platico con ellos y los voy conociendo, les voy enseñando. Pero Dios nos está llamando mucho que a estos jóvenes necesitan un padre. Necesitan un padre. En este tiempo necesitamos padres que enseñen. Necesitamos padres. En esta pandemia hay muchos huérfanos que han quedado. Muchos huérfanos, muchos hombres de bien o de mal se han ido. Hay muchos hijos huérfanos. Necesitamos padres que enseñen. Si tú eres un padre que no está haciendo una función, haz esa función. Y si tienes tiempo, mentorea a otro joven, jálalo, enséñalo, instrúyelo. Si eres una madre, mentorea a otro joven, otra hija, jálala, mentorea la palabra de Dios en la adoración. Dile: mira la conducta, por eso es que habla Pablo a Timoteo, la conducta del joven, la conducta del anciano. Empieza Dios a hablarle directamente a él cómo tiene que conducirse. Por eso todo el Salmo 128 habla de una familia. Le dice: bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Habla de un hombre. Y si, pastor, estoy sola, ve a Proverbios 31 y habla de una mujer que es alabada por su esposo, que es alabada por sus hijos. Ve a Débora, que es una mujer profetisa, que era jueza en los tiempos de Israel. O sea, hay muchas historias que te vas a encontrar. La función de un padre, la función de una madre, la función especialmente de los hijos. Me gustaría que oremos por la vida de los hijos. Amén.